La lucha de las mujeres en este 8M también es la lucha de las madres del dolor, aquellas que han perdido a sus hijos en diferentes hechos de inseguridad, y así presentamos nuestra próxima entrevista. Está con nosotros María Inés Massino, la mamá de Julio Cabal, víctima de un robo, muerto en un hecho de inseguridad el 17 de septiembre del año 2019. Correcto. Está Gabriela Benítez con nosotros, la mamá de Brian Ríos, asesinado en la vía pública el 31 de marzo del 2014. Y está Azucena Ponce de León, ella es la mamá de Maxi Olmos, asesinado por motochorros 3 días después de Julio Cabal, el 20 de septiembre del año 2019. Gracias por venir, por prestarse esta charla. Hemos hablado en diferentes oportunidades con las tres, pero me parece que el 8M ameritaba darles un espacio a ustedes, porque de alguna u otra manera uno siente que este dolor que les ha tocado atravesar y que en realidad uno atraviesa el resto de su vida, porque todos sabemos que la pérdida de un hijo es algo totalmente antinatural y para lo que uno no está preparado como mamá, como papá tampoco, pero como mamá tiene este hándicap de que uno lo llevó en su vientre y es diferente. Así que un poco la idea de esto, hice una pequeña introducción para que la gente sepa de qué caso vamos a hablar, porque a veces no todo el mundo está al corriente de lo que sucede, pero sí fueron 3 casos sumamente emblemáticos, como el de tantas otras mujeres. Y también a veces hay que pensar si esto no viene a cuento de, en el caso de ustedes, transformar el dolor en lucha, me lo van a decir ustedes obviamente, y así poder representar a otras que de repente no tienen acceso a los medios por diferentes circunstancias, no pueden o no se sienten capacitadas hasta a veces por el mismo dolor para ir a las marchas. Así que un poquito queríamos hablar de este tema. María Inés, a tantos años ya, increíble todo el tiempo que pasó, Sí. Del homicidio de Julio, un caso que está lógicamente con su curso en la justicia porque hay una persona imputada hasta el momento, pero hablemos desde tu lugar como mujer, ¿no? ¿En qué momento lograste procesar esto de alguna manera y salir a decir no, tengo que luchar o tengo que salir adelante de esta forma? Yo creo que no se termina nunca. El dolor me va a acompañar hasta el último día. Uh-huh. Pero uno tiene familia, en este caso tengo una hija, acabo de tener una nieta hace 7 meses. Y bueno, uno encuentra, uno tiene la necesidad de vivir por algo, de levantarse a la mañana y decir, bueno, no lo tengo a Julio, pero hay otras cosas por las que luchar y que Julio estaría muy triste si yo me quedara en la tristeza y en el dolor, paralizada. No es mi estilo. Y bueno, yo salgo a trabajar todos los días, a pelearla, laburo en un lugar donde estas cosas pasan a diario y bueno, y tengo de los dos lados el baleado y la gente que sufre por estas injusticias. Y bueno, uno se levanta a la mañana y tiene la necesidad de ya respirás y a salir. Y bueno, yo me puse a estudiar, además de luchar por todo lo que pasó. Y bueno, también veo la necesidad de nos acompañamos, estamos en un grupo y tenemos un grupo de lucha que nos acompañan algunos periodistas por ahí. Ahora la última marcha yo no pude estar, pero es triste cuando vas a una marcha y ves 20 personas, uh-huh, que somos los 20 a lo mejor que nos pudimos poner en contacto y armar esa marcha. Uh-huh. Es doloroso. La sumo primero a Azucena porque si ustedes me dirán, entiendo que se habrán conocido
lamentablemente por los homicidios de sus hijos. Sí. En el caso de Julio, asesinado a quemarropa en el negocio en el cual estaba trabajando, el negocio familiar, por la inseguridad, por un robo, en el marco de un robo. En el caso de Maxi Olmos, asesinado por motochorros para robarle la moto 3 días después del homicidio de Julio. Entonces me parece, Azucena, que te sumo primero a la charla porque un poco me da el puntapié Inés para decir en determinado momento participamos de las marchas, ahí se conocieron, o por lo menos en la lucha, en la búsqueda de justicia, y hay algo que hay que destacar, que es lo que decía María Inés, el hecho de la poca convocatoria que tienen las marchas hoy, ¿no? Sí, mira, el día que le pasó eso a mi hijo, 2 días antes estábamos festejando el cumpleaños de mi hijo mayor, Tomás, y él ya se había comprado la moto. Y salió en las noticias lo de Julito Cabal, y yo decía, pobre madre, porque él ya está, pero lo que queda atrás es el dolor, ¿no es cierto? Y nosotros le decíamos a Maxi, no te compres esa moto, porque era muy buscada esas motos. Y a los 2 días le pasa a él. A los 2 días. Él el 19 del 9 salió de casa a buscar a su señora. Y a las 9:30 me avisan. Y yo saqué fuerza por mis hijos, mis nietos. Y lo único que pido es justicia. Y sí, es muy doloroso ver la última marcha que hicimos, que vinieron gente de Rosario y éramos 20. Una vergüenza porque la gente no toma conciencia de lo que está pasando. Si la hace de día, porque la hace de día, si la hace de noche, porque hace de noche la marcha, no se comprometen. Y es más, una vergüenza, las autoridades no nos recibieron una nota, ni siquiera en Casa de Gobierno ni en legislatura. Es una vergüenza lo que pasa con las autoridades. No se comprometen, no cambió nada de lo que pasó con Maxi, no cambió nada y seguimos como podemos. Yo saco fuerza todos los días, me levanto, voy a la escuela, hago bordado a mano, voy a natación, salgo a caminar para estar siempre ocupada, siempre. Mi hijo vivía al fondo de casa, tenía su casa. Y para mí espero a las 5 de la tarde cuando él llegaba de trabajar, pasaba por la ventana y decía, hola, ma. Y todos los días es una lucha, todos los días. En el caso de Gabriela, que la sumé después y sin embargo fue el hecho mucho anterior, porque fue en el 2014, pasaron muchos más años y el presunto asesino de Brian, que lo matan en la calle a un mediodía, si mal no recuerdo, estuvo detenido y quedó en libertad. Otra situación diferente por la que pasan ellas, tanto María Inés como Azucena, que todavía hay una causa judicial en proceso. En el caso de Gabriela, digamos que hoy estás con las manos vacías. Sí, la verdad que sí. Quedé con la mano vacía y muy frustrada porque saber que tenemos una justicia que no tenemos. Al igual que ella, el dolor va a durar toda la vida. Un hijo es un hijo. Nada va a reemplazar el lugar. Cada uno son diferentes. Yo tengo 3 más. Me levanto como ellas todos los días, pensando en ellos, porque tengo que pensar en ellos. Con miedo, porque la inseguridad sigue. Tengo un hijo varón aún todavía y vivo con miedo porque él se levanta con su padre a trabajar
El barrio hoy se puso muy peligroso. No sé si se vaya a comprar un caramelo y va a volver. Como me pasó con Brian. Brian salió a buscar una nena a la escuela, una compañera con un amigo y no volvió más. Entonces ese miedo te queda, y más porque no tenés justicia. Yo sé que hoy la justicia es de Dios, porque yo me dediqué a entregarme a Dios. Yo estoy en una iglesia, voy a la iglesia aparte de trabajar, y eso es lo que hoy me tiene de pie, Dios, solamente Dios. Me levantó muchísimo el saber que Dios realmente existe, que vive y que Él nos levanta día a día. Antes preguntaba ¿por qué? ¿Por qué me pasó? Porque uno como mamá se pregunta ¿por qué a mí? Porque pensamos que no nos va a pasar nada, porque criamos nuestros hijos excelentes, nos desvivimos para que nuestros hijos sean lo mejor que se pueda, y que venga uno de afuera y te lo arrebate así de la nada, y vos te quedes con nada, porque yo me quedé sin ni siquiera que pudiera hacer algo, porque amenazaban a los testigos, la droga. Hoy la droga es algo común en todos los barrios, en todos los lugares. Hasta creo que está metido en el gobierno. Esto viene muy, muy grande y cada vez avanza más. Nosotros como personas tenemos que estar encerradas, cuando nosotros que trabajamos tendríamos que estar en la calle. Somos presos nosotros mismos. Los choros andan como que nada, te pasan los chorros por al lado. Me robaron hace poco y me quedó también un miedo porque recordé a mi hijo. Entonces ese miedo me quedó porque encima era un menor, 14 años. Y vos decís, ¿qué hace este chico en la calle? Pero también, ¿qué hacen los padres por los hijos? Los tres casos son distintos y no tanto, porque si uno viene, las traigo para acá, o sea, el año 2019 en el caso de Azucena y María Inés, año 2014 en el caso de Gabriela y Brian, el homicidio de Brian Ríos. Las traigo para acá y anoche, por ejemplo, hubo un asalto a un cadete de reparto donde le terminan disparando. Él terminó hoy la entrevista con Luis diciendo que lo acompañó Dios, que por eso la podía contar. Asaltos de motochorros hay todos los días, robos hay todos los días y enfrentamientos en la calle también, ¿no? Entonces quisiera que ustedes, como protagonistas de estas historias tristes, que ojalá en algún momento, digo, el final tal vez más feliz que puedan tener es que por lo menos se queden con las manos llenas de justicia y no con las manos vacías. Me gustaría que se pongan en el papel de reclamo y en este 8M le pidan a las autoridades, a los poderes, a los que ustedes crean que las pueden escuchar, ya que una de las últimas cartas, por ejemplo, no fue recibida, como decía Azucena. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué sociedad quieren? Yo siento que lo único que tengo para decirles es que se pongan a trabajar, que hagan lo que supuestamente prometieron que iban a hacer. El gobierno anterior prometió seguridad, el gobierno actual, su bandera era combatir la inseguridad, y ganó, creo, por eso, porque fue una el emblema del gobierno del gobernador actual. No solo no se hizo nada, sino yo creo que se han incrementado los casos. No tengo las estadísticas y trato de no seguirlas porque la verdad es que no es agradable. Pero vos vas viendo, y tuvimos una pandemia en el medio y la cantidad de muertos fue la misma, más o menos en número, lamentablemente. Yo lo único que les pido es que el juez trabaje de juez, el gobernador dirija la provincia como la tiene que dirigir, el ministro de Seguridad se ocupe de la seguridad. A ver,
nadie los obligó a estar donde están. Se postularon, ganaron, aceptaron un cargo. Los diputados no pueden no atenderte. Después de que al principio, no sé, fuimos con Azucena a las primeras marchas y nos prometieron el oro y el moro, que esto, que lo otro. La verdad es que la ley de víctimas está por la mitad, todavía no pasó el Senado, esperemos que no se caiga porque pasó. Pero es todo una cosa como que vas pasito a pasito y no terminas nunca. Y bueno, a Julio nada me lo va a devolver. Ninguna ley, ningún juez, nada. Pero como vos decís, la justicia por lo menos te deja dar vuelta a la página y decir, bueno, ahora sí, respiro, yo no voy a descansar en paz. Nunca. Pero es poder dar vuelta a la hoja y decir, bueno, retomamos sabiendo que una persona menos en la calle que puede hacer más daño del que ya me hicieron a mí. Gabriela. Y yo diría lo mismo, que para que se pongan como tienen que ser, porque yo creo que cada trabajo que uno tiene es porque le gusta y tiene que ponerse en el lugar de otras personas. Yo trabajo cuidando abuelos y me pongo en el lugar de los abuelos, en quererlos, en amarlos, porque cuando uno llega a esa edad, uno vuelve a ser niño, entonces uno se pone en el lugar de ellos. Entonces yo creo que los jueces tienen que ponerse en el lugar también de la gente de la calle, que somos padres como son ellos, tenemos hijos y que no tenemos la suerte que tienen ellos de tener para pagar unas custodias, que la vayan custodiándonos a nosotros y a nuestros hijos. Entonces que por lo menos hagan las leyes, que pongan las leyes como corresponde, que la policía trabaje y tengan el permiso como corresponde de trabajar, que no le quiten ese permiso. Yo creo que todos tenemos algo de esas cosas, que haga justicia como corresponde. El que tiene que pagar, que lo pague, y el que no, que demuestre su inocencia, que demuestren que son inocentes. Pero Azucena. Yo pido justicia y que los jueces se hagan cargo, y las autoridades también. El ministro de Seguridad, que jamás el anterior, Puyaro, jamás nos dio la cara. En las marchas jamás, si es de día porque es de día y si es de noche porque es de noche, jamás salen a dar la cara. O sea, nosotros les pagamos el sueldo a ellos, nosotros los elegimos a ellos que estén ahí para dirigirnos, para cuidarnos. Y sin ir más lejos, ayer sí, anduve por Aristóbulo del Valle. En las esquinas sí estaba la policía, pero con el teléfono. ¿Entendés? Te juro, me quedé parada y los miraba. Los miraba porque así nos cuidan. Eso tiene que cambiar. El teléfono se tiene que quedar en su casa o en la unidad. Tienen que salir a cuidarnos, se quedan parados. Y no es así. Yo pienso que no es así. Ahí salió la noticia ayer, a una maestra la arrebataron, iba a la escuela, a la 42. Ahí la arrebataron a la pobre mujer. Le robaron, quedó tirada. Yo lo único que pido es justicia y que trabajen, no que se vayan y se sienten a calentar una silla y cobrar los sueldos que cobran. Justicia, lo único que pido. Yo les agradezco a las tres, como siempre están predispuestas a charlar, y me parece que pueden llegar a ser la voz de muchas otras, como lo decía al principio, mujeres que sumidas en el dolor no tienen el valor porque uno directamente la angustia no se lo permite, de salir adelante a hablar, de ir a una marcha, de sentarse, de reclamar. Simplemente, como decían las tres, les prestaba atención a las tres, y yo me levanto todos los días y es el día a día y esto de la lucha diaria, ¿no? Y que uno pareciera ser que todos los días se tiene que reinventar para poder seguir. Sí.
Así que desde ya les agradecemos que hayan estado acá en un día tan importante como es el 8M, que es la lucha de las mujeres desde siempre, cada una desde su lugar. Sí, muchas gracias. Un gusto. Gracias a vos. Gracias a vos. Hasta aquí escucharon el testimonio de 3 madres que perdieron a sus hijos víctimas de la inseguridad en 3 circunstancias distintas, pero ninguna de las 3 tiene a su hijo. María Inés Massino, mamá de Julio Cabal, Gabriela Benítez, mamá de Brian Ríos, y Azucena Ponce de León, mamá de Maxi Olmos.